Dale gracias a Dios porque te trajo a un lugar mucho mejor. Tu fidelidad es grande. Es tu fidelidad, Díselo, díselo. incomparable. Nada se compara al Dios nuestro. Nadie es como tú. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de nuestro Padre. Grande es su amor para contigo y para conmigo. Tu fidelidad. Grande es su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Dele una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Pero con ganas. Recuerde lo que el Señor ha hecho por usted, por sus hijos. Le ha dado salud, le ha dado fuerza, le ha dado sabiduría. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Los niños salimos en orden, por favor. No, al bebé déjelo. Sí, al bebé sí. Ok. Bueno, con nosotros esta mañana la pastora. Tenemos el privilegio de que la pastora nos predique en esta mañana. Dispóngase. Ella tiene el don de maestra. Enseña muy bien. Tomen nota. Y me gustaría orar en esta mañana por la sierva del Señor. Ahí donde usted está, extienda sus manos, por favor, hacia ella. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos la vida de tu sierva en esta mañana y oramos para que coloques, Señor, aceite fresco en su garganta, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de su vida, Señor, y que cada palabra que salga de su boca en esta mañana sea para nosotros como espada de doble filo, que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, Señor, y nos lleve a discernir nuestros pensamientos y las maquinaciones de nuestro corazón, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pastora, bienvenida. Gracias. Mis amados hermanos, bueno, vamos a continuar aquí en este tiempo. Luis, ¿me haces un favor? Prendes allí. Thank you. Bueno, vamos a empezar entonces hoy con este privilegio, ¿verdad? Porque servir al Señor es el privilegio más grande. Y tenía una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la oración más común que nos sabemos todos los cristianos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dígala, ¿cuál es la oración más común? Ah, bueno, gloria a Dios. Ay, Dios mío, tenemos por ahí un chiquitina, Dios santo. Bueno, entonces es el Padre Nuestro, ¿verdad? Esa nos la enseñaron, yo creo que desde pequeño. Pero usted sabía que es la oración más conocida, pero es a la que menos le hacemos caso, ¿verdad? No la aprendemos. Entonces, quiero invitarlos para que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y le voy a invitar para que usted se tome un tiempo en su casa. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos ahora a leer la palabra en pie, en reverencia al Señor. Amén. Mateo capítulo 6. Y quiero que lo leamos completo hasta el 15. Bueno, no es completo, pero es hasta el 15 y quiero invitarlos para que lo leamos. La palabra de Dios nos dice así, la leemos en nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios nos dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, para que nuestra mente sea libre, Señor, Padre, de todo lo que le ha atado, que se quiten vendas, Señor, que se quite oscuridad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo estamos orando. Amén y amén. Tome por favor su asiento. Entonces, mis amados, esta parte del libro del Evangelio de Mateo es una parte del Sermón del Monte, un sermón que el Señor subió en un monte y lo enseñó, y vienen cosas demasiado importantes, pero vamos a enfocarnos en este parte del capítulo. Hay instrucciones bien interesantes, porque nos habla de cómo hacer justicia, nos habla de cómo dar la limosna, ¿verdad? Que eso es algo aparte, no solo, o sea, no es... La limosna era algo más que hacían, ¿verdad? Porque recuerde que el pueblo de Israel siempre diezma, ofrenda, siembra, pero también daban limosnas. Pero nos habla también de cómo no ser hipócritas, ¿verdad? De cómo orar y de cómo dar y recibir perdón. Entonces, mire todas las instrucciones tan importantes de vida que nos está hablando aquí. El Señor nos da esas instrucciones, y hay algo bien interesante, y es que Él empieza a decir siempre, si nosotros analizamos, Él empieza a decir: oiga, lo que usted haga, que el vecino se dé cuenta. ¿Verdad que no? Él dice que lo que usted haga, que sea en secreto. Que si usted dio con la mano derecha, la mano izquierda no se enteró. Que si usted está haciendo X cosa, pues, o sea, que lo hizo usted con Dios, ¿verdad? Porque le cuento algo, en el secreto hay recompensa. La palabra aquí nos dice que cuando nosotros hacemos algo en el secreto, vamos a recibir recompensa de nuestro Padre que ve en lo secreto. Porque quiero decirle, mis amados, que el Señor ve en lo secreto de cada uno de nosotros. En este momento, Él está viendo cuál es nuestro pensamiento íntimo y secreto. ¿Qué intención tenemos? ¿Qué estamos pensando? Si estamos presentes aquí en la prédica, o estamos pensando: tengo que llegar, el almuerzo, se me quemó el arroz, no se me quemó, que voy a almorzar, ¿para dónde me voy? Ay, ¿qué tal que el pastor se pase, que sean las 12? ¿En qué estamos? ¿Estamos aquí escuchando la palabra, o estamos en nuestra mente y en nuestro corazón por allá teniéndolo en otro lado? Ay, no, que vengo, qué preocupación tan terrible, y nos perdemos de la bendición, ¿verdad? El Señor ve allí en lo íntimo, Él ve en lo secreto, y Él pide algo. Usted sabe que el secreto me habla como de intimidad, ¿verdad? Para tener intimidad, cuando una pareja va a tener intimidad, ¿qué debería hacer? Cerrar la puerta, ¿verdad? Porque la intimidad es íntima, ¿verdad? Eso no lo tiene que ver nadie más. Pero a veces, mire cómo son las cosas del mundo. Tan corrompido anda el mundo que la intimidad ya se pone en pornografía. Lo íntimo que no debería ver nadie, lo ponen. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay personas que agarran el celular y empiezan a ver. Terrible, ¿verdad? Pero el Señor dice: no, ¿sabes qué? Cierra la puerta para tener intimidad. Y Él quiere que nosotros cerremos. Oiga, pero entonces cuando uno empieza a ver: oiga, ¿por qué la puerta cerrada? ¿Cuál puerta? Mire, en uno de los salmos, la palabra nos dice: abrid puertas y entrará el Rey de Gloria, ¿verdad? Dice: abrid vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Quiero decirle que usted y yo somos puertas. De una manera práctica, si yo abro la puerta de allí atrás,
no voy a poder controlar muy bien lo que entra o sale. ¿Verdad que si una puerta está abierta no podemos hacer mucho control de que sale, que entra? No nos vamos a dar cuenta, porque quizás yo abro la puerta y se me mete una hormiguita, yo no la veo, o se me mete el zancudo, lo que sea, el polvo, bueno, lo que sea, no me doy cuenta. Pero cuando la puerta la cierro, yo lo que hago es que coloco mi ambiente un poco más seguro, ¿verdad? Porque no, si bien es cierto, yo no puedo controlar lo que puede entrar cuando la puerta está abierta, pero yo sí puedo cerrar la puerta, eso sí lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Deje la puerta cerrada para entrar en intimidad con el Señor, cierre esa puerta. ¿Y cuáles puertas pueden ser? No sé, si hay una puerta que yo tengo abierta porque no perdono, porque tengo mi corazón lleno de odio, porque me gusta el chisme y eso es tan sabroso que cómo lo dejo, porque me gusta de vez en cuando cogerme algo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la puerta que yo tengo abierta? O quizás la puerta es un dolor, tengo un reclamo, eso no fue justo, esto no fue justo, es una injusticia, se hizo conmigo y puede ser hace unos 30 años, unos 20, o no sé, o reciente, pero tengo un reclamo constante. ¿Por qué me pasó esto? Esto no era justo, lo que me hicieron, si yo no podía, si era pequeño, bueno, lo que sea. Ese tipo de cosas hacen que las puertas de nuestro espíritu queden abiertas. Y le quiero decir, hermano, que cuando una puerta está abierta y sin control, el enemigo puede entrar por allí. Porque mire qué cosa tan impresionante. El Señor toca. Y si tú le abres, Él entra. Él es un caballero. El enemigo ve medio abierto y se le mete. A usted no le va a pedir permiso, porque ese es el enemigo de nuestras almas. Miren la diferencia. El Señor, el pastor estaba hablando hoy de algo tremendo y es que el Señor es grandísimo, poderoso. O sea, nosotros no tenemos ni la menor idea de verdad de cómo es el Señor, ¿verdad? Pero lo que sí le quiero decir es que Él quiere entrar en intimidad con nosotros y darse a conocer. Pero Él necesita que nosotros estemos dispuestos. Y lo hace caballerosamente, toca. En cambio, no. El enemigo no es el ladrón, se mete. Y después para sacarlo es como esos inquilinos incómodos que no le pagan a usted renta un año y para sacarlos es un lío, ¿verdad? Entonces, eso es bien tremendo. Entonces, que nosotros podamos realmente entrar en ese secreto, porque mire que, o sea, me gusta tanto a veces leer la palabra, o siempre me gusta, porque es que el Señor nos da instrucciones, Él nos dijo cómo entrar a orar. Mire, dijo entrar a orar, o sea que cuando uno dice entrar a orar requiere un tiempo especial. Muchas veces el pastor le dice, no es que usted va en el carro y le dice, se va comiendo el muffin o el cafecito, uy Señor, gracias por ese muffin y cafecito, y ya oró. Eso no es una oración, eso no es entrar en intimidad, ¿verdad? ¿Quién entraría en el highway en intimidad con la pareja? Yo creo que nadie, porque lo para la policía y lo mete por obscenidad pública, ¿verdad? Eso no lo hace uno. Uno busca ¿qué? La intimidad. Entonces eso requiere que nosotros tengamos tiempo. Yo le garantizo que aquí los que tienen su esposo o su esposa sacan tiempo para estar juntos. ¿Cierto que sí? Sacan tiempo. El tiempo, bueno, usted ve, usted lo dispone, pero que se saca tiempo. Y si no, mire la humanidad, seríamos poquitos, pero somos bastantes. Entonces eso es una muestra, sacamos el tiempo. Entonces es muy importante sacar ese tiempo, pero no solo sacar el tiempo para la intimidad, sino cerrar la puerta, ¿verdad? Para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Mire, en esos momentos de intimidad, el Señor se mete en lo profundo de nuestros corazones para trabajar. A veces no va a ser algo tan sencillo, porque a veces nos duele. A veces tenemos tantos reclamos en el corazón, pero es que yo era pequeño y me abusaron, yo no me podía defender. Pero es que mire, aquel lo que hizo, no era justo, yo estuve bien, yo fui bueno, mire cómo me pagó. Ese tipo de reclamos, a veces pareciera que no hacen nada, pero hermano, ese tipo de reclamos establecen una brecha con el Señor, porque nosotros estamos pidiendo en nuestra justicia, eso se llama autojusticia. Y la palabra dice que nuestra justicia es Jesús. No que debemos tener autojusticia. Entonces, si usted y yo nos metemos en autojusticia, tenemos problemas y eso nos va a separar. Entonces, eso es importante, permitir que el Señor trabaje. A veces va a ser muy doloroso. Una pregunta más es, ¿deseamos cerrar la puerta? ¿O creemos que no? Es que yo tengo derecho a reclamar.
porque es que me hizo, porque es que me quitó, porque es que no era justo, porque no era justo, no era justo, no era justo, no era justo. Y ahí me quedo 20, 30 años y el Señor queriéndome dar su justicia y diciendo, tranquilo, no te vengues, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Entonces lo que pasa es que a veces nosotros somos los que queremos cobrar para verlo ahí, uy, ¿cómo está? No, o sea, tenemos que dejar eso porque si no, eso no nos va a permitir, ¿verdad?, trabajar con el Señor. En el Padre Nuestro, ¿verdad?, ya quiero venir un poco más hacia la oración, nos da el Señor unas instrucciones específicas. Y seguro que esa es una porción de la palabra que usted y yo no sabemos. Gracias a Dios, una porción que dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad. Mire qué interesante. Es muy importante saber esa voluntad. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo la sabemos? La única manera es teniendo esa intimidad. La única manera. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos intimidad con el Señor, no lo vamos a conocer. No vamos a saber qué pasa. Y obviamente, pues, uno siempre busca, bueno, ¿qué es voluntad? Como para saber, porque a veces no sabemos. Yo le digo, ¿qué es voluntad? Entonces a veces dice, pues, hacer lo que de alguna manera, ¿verdad? Hacer lo que yo quiera, como que, no. Pero la palabra voluntad quiere decir capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Es una capacidad que es única y exclusivamente humana. Los animales no la tienen, la tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, como es esa capacidad que tenemos nosotros, oiga, qué interesante, ¿verdad? Dice, es una capacidad para decidir. ¿Y qué es decidir? Determinarse sobre un asunto específico, sobre algo que yo me determino. Esa es la voluntad. Cuando yo me determino con libertad sobre algo que yo estoy deseando. Entonces, eso quiere decir que cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Hágase tu decisión, hágase tu deseo, como tú lo quieres en la libertad que tiene nuestro Señor, ¿verdad? Pero a veces no conocemos, ¿verdad? No conocemos bien. Ahora, ¿será verdad que nosotros recibimos voluntad para hacer las cosas? Vamos a ir a ver en Génesis, capítulo 1, 26, 30. Aquí vemos, esto es parte del relato que la palabra nos hace de la creación, ¿verdad? Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó y los bendijo, él dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguenla, señoréenla, los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, bueno, ahí sigue el relato, pero vea qué cosa tan importante es saber que la palabra nos está diciendo que, mi amado, cuando yo te veo a ti, cuando veo aquí a los bebés, estamos viendo la imagen de Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, cada uno de nosotros. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Que cada uno de nosotros haya sido hecho. Entonces, sí, en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, o sea, el Señor tiene voluntad, fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también tenemos una voluntad. Por eso es que no somos todos robots. El Señor no hizo un ejército de robots que cuando Él oprime un botón hace exactamente lo que Él dice. No, el Señor creó seres humanos para que fueran parte de una gran familia, ¿verdad? Para que seamos sus hijos, seamos su familia. Génesis 2:15, ahí más adelantito, nos dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Por qué leemos esto? Porque el Señor le está dando aquí le dio una instrucción específica a Adán, ¿verdad? Lo puso en el huerto y le dijo,
vas a ejercer tu voluntad. Mira, eso es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Entonces aquí te dejo para que tú ejerzas la voluntad. Estas son las instrucciones, tú verás, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver, entonces, qué es lo que pasa con el hombre. Yo decía, Señor, pero entonces, ¿qué nos pasa a nosotros los hombres que no, o sea, no estamos como atentos? ¿Qué pasa? Porque hay tanta maldad, porque tanta cosa. Y el Señor me regaló Génesis 6, 5, 10, que dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire qué cosa tan tremenda. Dice en la palabra que nosotros tenemos una inclinación, ¿para dónde? Para el mal. ¿A causa de qué? De la caída y el pecado. Hay una inclinación. Y yo, mire, este ejemplo siempre lo coloco. A un niño, bebé, chiquitito, ¿cuánto tiene el bebé? Tiene 2 años. A él hay que enseñarle a que desobedezca o a que obedezca. ¿Qué hay que enseñarle? A nosotros los seres humanos no nos tienen que enseñar a desobedecer, porque nacimos desobedeciendo. Hay que enseñarlos ¿a qué? A obedecer. Impresionante. Mire, desde pequeñitos nos tienen que enseñar a hacer caso, porque no sabemos, ¿a causa de qué? Del pecado. Entonces, la inclinación ¿de qué? ¿Qué es lo que se inclina al mal? El corazón y los pensamientos. Mire, hay muchos estudios que últimamente se han hecho, y en esos estudios nos dice que nosotros tenemos más de 21,000 pensamientos, ¿verdad? Que de esos 21,000 pensamientos al día, 21,000, de esos 21,000 pensamientos que tenemos, más del 70% son pensamientos malos. Imagínense. Y de esos pensamientos malos, tienen otro porcentaje para decir que casi la mitad de esos pensamientos malos son de índole sexual. ¿Cómo le parece? Estudiado, o sea, eso no es un estudio que ya hicieron tremendo. Y que el otro 30% que queda es la repetición de los mismos que ya ven estado. Entonces, mire la inclinación que tenemos. Nosotros tenemos que hacernos conscientes de eso. Oiga, pero ¿por qué esa inclinación, verdad? Porque el pecado y la caída provocó eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que provoca el pecado? Ignorancia y destrucción. Mire, el pecado trae ignorancia consigo. El pecado es algo tremendo que nos destruye. El pecado hace que carezcamos de entendimiento, ¿verdad? Y de discernimiento. Mire, no sé, hay gente que dice, ay, es que él sí salió bueno para el estudio. Y hay otros, no, este no salió bueno, este no quiere estudiar. Yo no sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Oiga, si los seres humanos tenemos, o sea, ese cerebro y esa capacidad. Bueno, hay casos excepcionales, un accidente, un golpe, se daña el cerebro. Bueno, hay casos excepcionales, ¿verdad? Pero la situación aquí es, oiga, ¿por qué a muchos les cuesta trabajo estudiar estando en su forma normal, ¿verdad? Mire que eso es interesante. El pecado nos corta el entendimiento, entender y discernir. Y nuestra voluntad se afecta por lo que entendemos o por lo que discernimos. Si yo no conozco ciertas cosas, ¿verdad? Creo que son normales. Mire, yo escuché alguna vez una persona que me decía que no, que eso era muy normal, que uno podía tener muchos amigos y que entonces el amigo lo invitaba a cenar y que luego entonces terminaban la cena pues allá en un hotelito y luego salía con otro amigo y terminaba también la cena en el hotelito. Yo dije, pero ¿y de dónde saca eso? No, eso es normal, eso pasa todo el tiempo acá. O sea, mire, esa persona me hablaba así normal, o sea, yo dije, wow, está en ignorancia. No sabe ni siquiera, o sea, está ignorando las consecuencias físicas de hacer cosas de esas, pero también las consecuencias espirituales. Y obviamente está ignorando lo que Dios quiere para la vida de esa persona. Y se lo digo que una persona joven me lo dijo acá. Yo no sé si cuando ella empezó a hablarme, yo como que empecé a abrir los ojos, yo terminé así como con los ojos como así. Cuando ella me habló todo, o sea, yo dije, Dios mío, o sea, a veces el nivel de ignorancia que manejamos, ¿verdad?
Vamos a leer ahora Salmos 32:8, por favor. Capítulo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga, el Señor está diciendo que te haré entender. ¿Sabe quién nos hace entender? El Señor. Es el Señor. Yo creo que alguna vez yo eso quizás lo converso y como digo, no es para que uno se jacte, pero mire, mis amados, yo le digo, yo he tenido, ahí sí, he hecho algo de estudio, algo, pero en ninguna de las universidades donde yo he estado me han enseñado todo lo que el Señor me enseñó. Se lo puedo decir. Se lo puedo decir. Y he estado en varias. No he estado en una, ni en dos, ni en tres, he estado en varias estudiando. Pero la palabra me enseña lo que en ninguna universidad me han enseñado. Solamente Dios. Y mire, el Señor dice, te haré entender. ¿Quién es el que nos va a hacer entender? Dios es el que nos va a hacer entender. Hermano, quiero decirle que así usted se esfuerce mucho, no lo va a poder hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible, ¿verdad? Quizás alguien diga, no, yo me voy a coger la vida y voy a... No, necesitamos al Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu es lo que le da vida a la letra, a la palabra. El Espíritu es lo que, y el Señor está interesado en eso y dice, te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor va a fijar los ojos en nosotros para enseñarnos. Eso es una muy buena noticia. ¿Usted quiere aprender del Señor? El Señor va a poner los ojos en usted, ¿verdad? Y más adelante dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Miren lo que dice el Señor, o sea, es necesario que empecemos a educar nuestra voluntad para acercarnos al Señor. El Señor dice, mire, coger un caballo salvaje es lo peor que hay, ¿verdad? Yo gracias, no los he tenido así muy cerca porque los caballos que he estado cerca ya son caballos que están amansaditos, domesticados, pero he visto ciertos videos donde para amansar un caballo, mire, ese animal, pero monta guerra y para que le pongan el cabresto ni le digo, eso es una cosa impresionante. Y el Señor dice que eso lo hace, ¿por qué? Porque no tiene entendimiento. Oiga, y dice, no sean así. El Señor nos está diciendo, oiga, no sean así. Es importante que nosotros empecemos a ver, porque el Señor nos dice, oiga, no sea así. Esa palabra es para nosotros, ¿verdad? Proverbios 6:32, otro ejemplo por allí. A ver. Mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Mire, aquí el Señor nos está diciendo que ¿qué? Que el adulterio es falta de ¿qué? Entendimiento. O sea que cuando nosotros estamos en estados de adulterio, de fornicación, no tenemos ¿qué? Entendimiento. No hay entendimiento y hay una consecuencia grave para eso y dice que ¿qué? Corrompe el alma. ¿Eso qué hace? Nos corrompe y nos daña el alma. En Efesios 4:18-19, que es una porción de la palabra bien, bien interesante también. Sí, hay una que dice así, le faltan sesos, otra, yo he encontrado una versión, tengo que buscarla bien porque una vez dice que, sí, dice que es bruto. Así, sí. Sí, santo, pero eso está diciendo la palabra. Entonces que no seamos así, que toca tener sesos. ¿Qué versión es esa, hermana? Bueno, eso es. Imagínese usted. ¿Cómo le parece? Efesios 4:18 dice, esto digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mire, hermano, cuando el entendimiento está entenebrecido, cuando no entendemos, resultamos haciendo cualquier clase de impurezas. Porque cree que el mundo está como está, porque no conocen a Dios y hacen cualquier cantidad, ahí sí vamos a utilizar de brutalidades, cosas que uno dice, ok, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no hay ¿qué? Entendimiento. Y es muy importante que tengamos ese entendimiento para poder entender la voluntad de Dios y entonces se haga real lo que dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿verdad? En Hebreos 3, 12, 13, aquí hay otra razón. 3, 12, 13. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, esta parte es bien importante. Cuando hay un corazón malo, un corazón incrédulo, eso nos hace apartar del Señor. O sea, la gente que está apartada del Señor no es porque, ay, hoy está haciendo mucho frío. No, es porque tiene un corazón ¿qué? Incrédulo y malo. Nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestro corazón. Eso es algo muy importante. Proverbios 15, 22. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros. No, pastor, ese no es. Sí, sí, sí. Ah, pero espérame. Sí, es posible. Sí, porque estoy buscando es la que, la necesidad es alegría al falto de entendimiento. Ah, 21 entonces. Entonces, es Proverbios 15, 21, la necedad es alegría al falto de entendimiento. O sea, cuando no hay entendimiento, las necedades, las tonterías, son alegría para el que no lo sabe, ¿verdad? El no conocer entonces al Señor y no conocer la voluntad nos hace tomar decisiones inapropiadas, ¿verdad? Y hace que nosotros empecemos a tener deseos incorrectos en nuestro corazón. La ignorancia hace tener deseos incorrectos, hace tener deseos que no son apropiados. Entonces, obviamente, estamos hablando que la voluntad es decisión y un deseo, decisión de tomar algo que yo deseo en libertad. Pero ¿qué pasa si cuando yo elijo mal? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Dice, obviamente hablando de la voluntad, porque si nosotros elegimos la voluntad de Dios, yo le quiero decir, mi hermano, que por mal que le vaya, le va a ir bien. Así, cuando elegimos la voluntad de Dios, por mal que nos vaya, nos va bien. Pero cuando no elegimos la voluntad de Dios, mi hermano, ahí sí quiero decirle que lo más malo es lo más bueno. Entonces hay que tener cuidado. Dice Romanos 6, 16, por favor. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Nosotros ciertamente tenemos una libertad, pero después de que elegimos, vamos a estar sujetos a eso, a quien decidimos obedecer en primera instancia voluntariamente. Y mire, cuando usted se somete a Dios, el Señor se somete a su voluntad, el Señor empieza a trabajar con usted. Pero si usted en un momento decide, sabe que Señor, ya no quiero más, el Señor simplemente, el Señor no se aparta, sino que lo deja usted apartar. Usted se va. El Señor dice, ok, no quieres conmigo. Pero es muy diferente cuando es con el enemigo. ¿Por qué? Porque si usted decide por algún motivo servirle al enemigo, cuando el enemigo lo atrapa, no lo quiere soltar, así usted después diga que quiere salirse. Y usted va a tener que hacer una batalla tremenda para poder salirse. ¿Ve la diferencia entre Dios y el enemigo? El Señor le permite, ok, tú decides.
El enemigo le dice, después de que yo lo agarro a usted, sabe que hasta que no lo destruya, hasta que no lo mate, hasta que no lo vea en el infierno, no quiere descansar. Así es. Y quiero decirle que es mejor hacer la voluntad de Dios para llegar al cielo y no quedarnos fuera de la voluntad de Dios y irnos para el infierno. Cierto, mire hermanos, eso es un conversatorio que estaba teniendo con algunos pastores que decía, oiga, el mensaje del evangelio en estos tiempos ha estado, ay no, que cómo se le va a decir a la gente, que, ay no, porque hay gente de cristal, ¿verdad? Ay, ¿cómo le dicen que se va para el infierno? Ay no, terrible, no, Dios te ama, te ama, te ama, te ama. Sí, Dios te ama, te ama, te ama, te ama. Pero si tú no te conductas, estás para el infierno. Corto, o sea, se lo voy a poner corto para no hacerla casi muy larga para llegar hasta allá. Pero es una realidad. ¿Todos queremos llegar al cielo? Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero pues hermanos, hay otro lugar también donde se va a llegar, entonces hay que tener cuidado. Entonces hay cosas que nosotros no vamos a entender, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Señor. Y mire qué linda enseñanza que nos trae el Señor en Juan 8, del 21 al 28, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8, 21 al 28. Dice así, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron lo que el Padre les hablaba. ¿Sabe qué pasa? Que nuestro Señor, mire, aquí estaba hablando, ¿quién estaba hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, aquí no estaba hablando nuestro Señor. ¿Y qué pasa? Dice, no entendían. A veces no entendemos, hermano. A veces el Señor en la palabra, ¿cuántas personas han leído la Biblia y a veces dicen, ay, es que yo no entiendo? ¿Alguna vez le ha pasado? Pues quiero decirle que a mí me ha pasado y me pasa muchas veces también. Aún hay cosas que yo le digo, ay Señor, yo esto no lo entiendo. Porque a veces uno no entiende, ¿verdad? Uno no comprende lo que está pasando. Entonces es bien importante que entendamos que la ignorancia trae esclavitud, ¿verdad? Pero en Juan, capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará. ¿Qué nos hace libre? La verdad, hermano. Cuando usted sabe que efectivamente algo no está correcto, usted deja de hacerlo. Mire, este caso de esta persona que le cuento que me decía que no, que eso era tan normal. Cuando ella empezó a ver la verdad, dijo, wow, empezó a liberarse de eso. Entender que eso no era lo que Dios quiere pues para nosotros como seres humanos. Ahora, nosotros dice, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. En nuestra perspectiva occidental, o sea, para nosotros conocer es como tener información sobre algo. Así, eso es conocer, en la perspectiva occidental. Pero quiero decirle que en la perspectiva oriental, que fue allá donde se escribió, ¿verdad? Conocer para ellos implica una relación personal. Eso implica. O sea, cuando el Señor dice conocer, quiere decir relaciónate conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, una relación. Cuando un muchacho quiere noviarse, o las muchachas ya, porque hasta hoy en día van y le dicen, ay, ¿quieres ser mi novio? ¿Verdad? Entonces, que para iniciar una relación, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos conocer? Iniciando una relación. Yo incluso veía a veces los niños que decían, ¿tú quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Ustedes no han visto que los niños hacen eso? Para establecer relaciones. Nosotros los adultos ya no nos decimos así, ay, ¿quieres ser mi amigo? No, pues nosotros ya no decimos eso. Pero ciertamente para poder conocer hay que relacionarse, no es solo tener conocimiento, no basta tener, sí, Dios, sí, Jesús, y Yahweh, y el nombre, y esto. No, conocimiento no, relación. ¿Y cómo obtenemos una relación? En intimidad. ¿Cómo teniendo intimidad? Cerrando la puerta para conocer la voluntad de Dios y entonces hacerla.
Hermanos, porque si usted y yo conocemos la voluntad del Señor, mire, yo le digo sinceramente, usted va a querer hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable para nosotros. La voluntad de Él, la nuestra sí está un poquito defectuosa. Un poquito. Entonces, ¿por qué fluctuamos tanto a veces? ¿Por qué? ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué tantas situaciones? Porque no tenemos el conocimiento. Y como no tenemos, no entendemos, no comprendemos, y entonces muchas veces los seres humanos perdemos el interés cuando no entendemos algo. Y le voy a poner ejemplo. ¿Quién tuvo la oportunidad de aprender álgebra en el colegio? Matemáticas, cálculo, cosas de esas, ¿verdad? Muchas veces cuando uno iba al colegio y se quedaba mirando. Yo recuerdo que para mí el álgebra era un dolor de cabeza. Yo no entendía, yo veía que el profesor llegaba y ponía no sé qué, de X, Y, Z, y yo, ay Dios mío, ¿eso qué es? Por Dios. Yo no entendía. Me costaba un trabajo, pero terrible. Pero un día, me regalas. Un día me puse a hacer un proyecto, porque yo, medir el razonamiento de uno. Como a mí me costaba tanto la matemática, yo dije, voy a estudiar algo que no tenga que ver nada con la matemática. Y lo voy a buscar. Y pues yo creía que educación no tenía nada que ver con matemática. Yo dije, ay, no, yo voy a hacer preescolar, yo voy a hacer con los niños pequeños. Pues hoy, mi sorpresa, cuando no, eso requiere de otras cosas. Yo dije, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Y luego me meto a hacer un proyecto. Adulta, yo le estoy hablando de que estaba ya adulta, imagínense. Y en ese proyecto, oiga, me enseñaron álgebra. Y yo tenía como tanto, porque el rector del colegio nos metió, hagan el curso, vayan para allá. Y yo, ay, Dios mío, voy a hacer el oso. Y cuando empiezo a hacer el proyecto y lo desarrollo y lo hago, oiga, me doy cuenta y empiezo a descubrir, dije, ay, y sé hacer álgebra, dije, ay, qué bueno, qué alegría, pude resolver problemas, hacer una cantidad de cosas y me dio mucha felicidad. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros no entendemos a Dios, perdemos el interés y creemos que, ay, que eso es pesado, pero si usted y yo lo conocemos, quiero decirle que es lo más delicioso que hay, ver la protección, el amor del Señor, entenderlo, poder gozarse. ¿Sabe por qué no nos gozamos en el Señor? Porque no lo entendemos. Dios es tan grande, como decía el pastor, grande, pues que no lo vamos a entender todo, hermano. Él requiere de nosotros es que seamos gente obediente, ¿verdad? Mire, así mismo también, cuando hay un avión, yo sé, si usted me dice, ay, ¿qué es eso que vaya? Yo digo, ay, eso es un avión. Ah, no, no es Superman, no, eso es un avión, un avión. Uno dice, el avión, y yo sé que los aviones vuelan. Pregúnteme si yo sé por qué vuelan. Ah, no, yo sé que vuelan, pero si usted me pregunta, yo no sé cómo es que hace el avión pasarse allá. Eso lo saben pues los ingenieros, los que lo ponen a volar. Yo pues no me interesa porque yo no voy a poner a volar un avión. Si me tocara, pues tendría que aprender, ¿verdad? Pero a veces es así. Nosotros sabemos de Dios, pero no sabemos cómo es que Él trabaja, funciona y cuál es su voluntad. Ah, sí, sabe, sí, Dios, pero no sabemos. Entonces, pero el Señor sí está interesado en revelarse. Él sí quiere mostrarnos, Él sí quiere enseñarnos porque nosotros somos su especial tesoro. Y recuerde que si nosotros vamos al secreto, ¿dónde nos enseña el Señor? En el secreto, hermano. Usted y yo no somos enseñados en el secreto. No somos enseñados, fuera del secreto. Somos enseñados en el secreto. Por eso es que hay gente que va a la universidad teológica, la más teológica, la red teológica, pero si no se mete ahora en el secreto, usted cree que podrá saber mucho, pero no tiene lo más importante, ¿verdad? Que es la revelación del Señor. Entonces, ¿dónde se obtiene? En el secreto y vas a tener galardón en lo público. Todo lo que pasa en el secreto sale a la luz. En Lucas 12:3 dice que todo lo que uno dice en las tinieblas va a salir a la luz. Hermano, todo lo que pasa en el secreto sale. Eso es una ley espiritual. ¿Para bien o para mal? Eso un día sale, un día. Entonces, que nosotros nos preocupemos por tener esa intimidad con el Señor. Tenemos varios problemas en el corazón porque no sabemos ni comprendemos cómo gestionar el perdón. Mire, el Padre Nuestro dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero a veces pareciera que dijera, Señor, perdónanos, pero yo no voy a perdonar a los que nos ofenden, al que me ofende. Eso no dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, perdóname porque yo voy a perdonar. Pareciera que es una condicional, pero lo que pasa es que es una ley espiritual también.
que quiere, esa ley espiritual me enseña que si yo no sé recibir el perdón, o no lo sé dar, tampoco lo sé recibir. O sea, cuando uno dice, ay, perdóneme, perdóneme, no es, sino que si yo lo puedo dar, lo voy a saber recibir. Porque si yo no lo puedo dar, tampoco lo sé recibir. Entonces hay que aprender a darlo para poder recibirlo, porque primero hay que dar y después se recibe. Entonces, hermanos, a veces el corazón está lleno, ¿verdad? Adulterio, fornicaciones, mentiras, lascivias, inmundicias, ¿verdad? Por eso es que, mire, a veces en las iglesias, ¿qué pasa? Viene una persona y es liberada. ¡Wow! Uy, sí, la liberación. Y resulta que sale y al tiempo otra vez uno la ve como dice, pero entonces, ¿qué pasó con la liberación? ¿Sabe qué pasa con ese tipo de cosas? Que como la persona es liberada en un momento, pero sale y sigue con el corazón igual, lleno de inmundicias, de cosas, pues vuelve otra vez a su mismo estado. Por eso es necesario que cada uno de nosotros limpie y trabaje en su corazón. Y un dato importante, le estamos diciendo que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Si yo digo, hágase tu voluntad, si yo le dijera eso a mi esposo, hágase tu voluntad, ¿qué tengo que estar dispuesta yo? ¿A hacerle caso a quién? Pues tengo que estar dispuesta a hacerle caso a él, ¿verdad? No se me emocione mucho porque, ¿verdad? No se me emocione tanto, pero bueno, sí también, pero pues primero hacemos, ¿verdad? Hacemos la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero si yo no entiendo, a veces cuando uno no entiende, uno no se quiere someter. Porque uno dice, ay, ¿por qué me voy a someter a eso? Y a veces yo no sé si a algunas mujeres nos pasa, ¿verdad? Ahora ya yo he trabajado más, sigo trabajando, pero la verdad es que al principio sí tenía muchas luchas con eso. Era eso, ay, ¿por qué me tengo que someter? Sí, porque uno no entendía. Pero cuando ya empiezo a trabajar y a entender, ¿verdad? Entonces las cosas son diferentes. ¿Ok? Entonces, si usted y yo no entendemos, no obedecemos y no nos vamos a someter a la voluntad de Dios y nos vamos a perder la bendición. Mire, hermanos, la cantidad de bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros es impresionante. Pero las estamos perdiendo porque no conocemos la voluntad, porque no tenemos intimidad con el Señor, porque para conocer la voluntad hay que entrar en intimidad. Y porque queremos seguir con la puerta abierta y pero es que me tienen, que yo necesito ver a aquel, mejor dicho, no sé cómo. O sea, eso tenemos que empezar a trabajar fuerte en el corazón, porque ese tipo de cosas vuelven el corazón de piedra. Y para la parte física, si usted tiene el corazón se le empieza a endurecer, usted está en problemas. Está en problemas. En la parte física se mete en problemas porque eso le puede provocar, no sé, que se le pare y bueno, la muerte o una muy mala calidad de vida. Vamos a leer Juan 13. Juan 13, ¿dónde está Juan? Juan 13 dice, bueno, aquí nos está hablando de algo bien importante y es de cuando el Señor estaba ya en la última cena. Dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. 13:1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, escuche bien esto, yo quiero que usted lo escuche bien para que está escrito en la palabra, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, vamos a leer hasta ahí, y a Dios iba hasta ahí. Mire qué cosa tan impresionante. Cuando nosotros dejamos la puerta abierta, el enemigo puede colocar cosas en nuestro corazón. Judas andó con el Señor Jesucristo. Él fue uno de los 12. Pero él dejó la puerta abierta y permitió que el enemigo pusiera cosas en su corazón. Hermano, que no permitamos nosotros eso. El enemigo puede colocar algo que usted y yo creemos que de pronto no, pero lo puede colocar. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos porque a Judas le pasó. Y si a Judas le pasó, a usted y a mí nos puede pasar. Entonces tenemos que aprender a cuidar el corazón. ¿Qué pasó? Él no aplicó el conocimiento que tenía de Jesús. Él no conoció bien a nuestro Señor. Él le dijo, Señor, lo siguió, fue su tesorero, estuvo con él, pero nunca lo conoció. Nunca lo conoció, porque si lo hubiera conocido, pues no lo había entregado. Él sustraía de la bolsa. Segunda de Timoteo 2:26.
Dice, y escapen del diablo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Aquí hay unas instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo para la iglesia. Le dice, ¿sabe qué? Eduque bien la gente, edúquese bien y sea un buen ministro del evangelio para que cuando usted predique, la gente pueda arrepentirse, ¿verdad? Conocer, ahí antecitos en el 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Hay mucha gente que está cautiva en el lazo del diablo por voluntad del diablo, porque dejó su puerta abierta, porque no hizo lo que debía hacer y le permitió. Ahora acabamos de leer en Juan 13, que en contraposición, miren lo que le pasó a Judas. Él dejó la puerta abierta, el diablo puso algo en su corazón y él fue y actuó. Pero en contraposición, nuestro Señor Jesucristo sabía quién era, sabía lo que tenía, sabía de dónde había salido y sabía para dónde iba. Eso nos va a pasar cuando nosotros nos acerquemos a Dios. Vamos a saber qué tenemos, qué no tenemos, quiénes somos y para dónde vamos. Porque si uno no sabe para dónde va, eso produce angustia, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer y comprender al Señor y su voluntad, debemos estar en el secreto. Debemos leer la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe por qué no conocemos al Señor? Porque no oramos. No conocemos al Señor porque no leemos la palabra. No conocemos al Señor porque no venimos a la iglesia, porque no nos congregamos. En ninguna otra parte usted encuentra que le enseñen la palabra de Dios. Y mire, se lo digo, o sea, y lo que yo les dije es verdad. He estudiado en muchos lados, muchos. Pero en ninguno me enseñaron esto que yo he aprendido aquí en la iglesia, no. Y lo que he aprendido en la intimidad con el Señor, no, solo el Señor me lo enseñó. Hay cosas que el Señor ahí en la intimidad me ha enseñado. Entonces, debemos ir al secreto, ¿verdad? Lucas 5, 5, 11. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quiero contarle algo que pasó aquí. Pedro era un experto pescador. ¿Qué quiere decir un experto pescador? Una persona que llevaba muchísimo tiempo, sabía cómo tenía que lavar la red, sabía cómo tenía que llevar su barca, sabía dónde se pescaba, a qué hora se pescaba, cómo tenía que lanzar y cómo tenía que recoger todos sus cosas de pesca. Era un hombre experto. ¿Cómo era Pablo? Pedro era experto pescador. Se va una noche, busca el sitio adecuado donde él cree que va a pescar, echa la red y se la pasó y bueno, llegó. Es posible que le haya pasado varias veces, ¿verdad? Porque a veces pasaba, llegó con su red y llega por la mañana. Los pescadores, usted sabe que pescan de noche, ¿verdad? La razón por la cual pescan de noche es porque los pescaditos son vivos, ellos de día no salen ¿verdad? Se dejan pescar menos, entonces ellos pescan de noche. Y él ya viene por la mañana, después de la noche de trabajo, donde no pescó casi nada, entonces, pero el Señor le dice, boga y echa la red. Y él obviamente le dice, Señor, acabo de venir, no pesqué, estuve toda la noche, usted me dice que vaya y lo haga. O sea, que lo haga cuando no se debe, en las condiciones que no se debe, sin haber lavado la red, porque los pescadores después de tirar la red al agua, la sacan y la lavan, porque los pescados tienen olor, entonces no van a caer en la red si la red está sucia. Entonces, o sea, con todas las condiciones que no, la red sucia, el día, el mismo sitio, dijo, pero ¿sabe qué dijo Pedro? Le dijo, mire Señor, en tu palabra la voy a echar, porque tú me lo dijiste. Él no lo creía mucho, le dijo, muchachos, vámonos, y tiró la red. ¿Y qué pasó? Dice que se llenó hasta que se reventaba. Y ahí él reconoció quién era nuestro Señor y Salvador. A veces, un acto de obediencia va a provocar que el Señor te muestre cómo es Él. A Pedro decidió obedecer. Dios se pasó de obediencia, ¿verdad? Dijo, bueno, Señor, obedezco. No entiendo nada, ni papa lo que usted me está diciendo, pero le obedezco. Le obedeció y Dios le mostró. ¿Tú quieres que Dios se muestre a ti y que Dios te muestre? Sé obediente. Haz la voluntad del Señor. Haz la voluntad del Señor, que seamos obedientes. No crecemos como sus hijos porque no lo deseamos,
porque no nos decidimos por Él, porque no queremos obedecerle, porque creemos, yo soy experto en mi área. O sea, yo soy experto, yo estudié, yo hice esto, lo otro, yo sé cómo se hace, cómo le pongo, cómo le quito. ¿Cómo el Señor me va a decir? Oiga, pero yo quiero decirle que Dios le puede mostrar cosas que usted no tiene ni idea ni sabe. Con solo ser obedientes. Puede liberar muchas cosas y tener bendición. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Realmente no entendemos? No entendemos. No conocemos, entonces claro, no entendemos, pero yo hoy te insto y te exhorto en el nombre de Jesús a obedecer la voluntad del Señor. Te exhorto para que tú obedezcas, te exhorto para que tú puedas conocer al Señor, meterte en la intimidad y decirle, mire, recibimos un testimonio de una mujer en Siria, una mujer siria. Ahora el pastor quizás les va a contar acerca de unos misioneros que están por allá en Turquía, que estaban en Irán, y quizás vamos a hablar un poquito de ellos para que estemos orando por ellos, pero nos cuentan este testimonio. Una mujer siria, ustedes saben que los sirios o en esa parte del mundo es un mundo musulmán, no creen en nuestro Señor Jesucristo, no creen en nuestro Padre Celestial. Pero esta mujer siria dice que ella, bueno, ella escuchaba así como de los por ahí escuchó, entonces ella dice que ella se metió y le dijo, bueno, pues si el Dios de los cristianos es verdadero, si el Dios de los cristianos verdad existe, que me traigan una comida, porque no tenía nada que comer, nada. Y eso dijo ella, eso lo dijo por la noche, y un grupo, unos misioneros que hay allá, Dios le tocó el corazón a uno, le dijo, lleve mercado a tal lado. ¿Qué hizo él? O sea, si a usted viene y el Señor le dice, lleve el mercado para tal lado, dice, ay, ¿qué me pasó? ¿Qué me comí? Ay, como que estaba malo, esa carne estaba pasada, ¿qué fue? ¿Sabe qué hizo el misionero? Alistó ¿cómo se llama? Es una viandita, no, un mercadito, alistó su mercadito que no podrá leer, y se fue, y el Señor lo llevó y allá le golpeó, y se lo dejó ahí. Cuando esa mujer vio eso, ella se convirtió. Y es un testimonio real, ¿verdad? Que eso dice uno, wow, porque Dios responde al que le pregunta, porque Dios no se queda sin responderle. Usted cree que usted le va a hablar a Dios y el Señor entonces le va a decir, ay, no, el Dios responde. El problema es que nosotros no le estamos preguntando al Señor, el problema es que no nos metemos en la intimidad, ese es el problema. Y el problema es que no nos paramos a escuchar, sino que estamos en una carrera loca, y en este país la carrera es re loca. Va aquí, para allá, tú, no sé qué, dele. Van de por esa highway 75 a toda carrera, 60, 40, o sea, vamos en una carrera loca. Pero no nos detenemos. Mire, yo te insto hoy, hermano, para que conozcas la voluntad del Señor y para que ese Padre nuestro se haga una realidad. Que cuando nosotros decimos, yo creo que muchos lo hemos dicho, hágase tu voluntad, que no sea un simple ejercicio vocal, ay, hágase tu voluntad, pero yo hago la mía. No, eso no puede ser así, hermano. Que sea no sea solo el ejercicio vocal. Mire, para aprender a leer y a escribir, se toma su tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo, y le voy a contar testimonio, yo perdí kinder. A mí me sacaron del colegio porque perdí kinder porque no aprendí a leer y escribir. Y entonces, y tengo la libreta todavía que dice, perdió kinder, no sabe leer y escribir. Entonces, claro, tremendo. Bueno, gracias a Dios aprendí después, gloria a Dios que el Señor me ayudó para aprender después. Pero quiero decirle que para aprender a leer a mí me tomó un trabajo. Tenía que ir a la escuela. Si un niño va a la escuela una vez al mes, ¿será que aprende a leer y escribir? No va a aprender. Pues mi amado, así mismo es con el Señor. Nosotros no nos podemos meter una vez a orar. No podemos venir, ay, no es que la prédica del pastor Jairo predica tan bueno que esa prédica me alcanza para 3 meses. Y entonces ya cuando estoy ya en los 3 meses, bueno, vengo para que otra. No, mi amado, hay que aprender, hay que aplicarse para aprender y mucho más del Señor, para conocerlo. Mire, sumerjámonos, metámonos en ese río de Dios, que el Señor tiene cosas para nosotros. Yo te insto, hoy yo te desafío para que tú vayas y ores, leas la escritura, ayunes, ven regularmente a la iglesia y vas a comprobar la voluntad de Dios. Mire, nosotros no estamos aquí, hermano,
porque, ay, el pastor, a ver, un día él y yo, ay, ¿qué hacemos? Ay, ya, seamos pastores. Ay, ya, no. El Señor nos llamó y nos ha traído por un proceso, hermano. Por un proceso. Nosotros, o sea, hay un testimonio que quizás luego en otra oportunidad se lo contamos, pero hemos vivido un proceso. Pero al final del proceso, hoy quiero decirle que he visto la mano benéfica de mi Dios sobre mi vida. Que he visto cómo me ha cuidado, que he visto cómo ha tenido misericordia de mí. En cada momento me ha levantado, me ha ayudado. O sea, digo, Dios mío, de verdad que me ha rodeado. Y es posible que si yo no hubiera decidido, yo hubiera decidido quedarme en Colombia. Él me hubiera seguido bendiciendo, porque le quiero decir que así usted esté aquí o no esté aquí, Dios bendice. Dios bendice. Pero quiero decirle que las bendiciones son mejores cerca de Él. Porque nos lo gozamos, porque estamos con Él. Entonces yo a eso te insto y bueno, y que hagamos la voluntad del Señor, pero así, haciendo ese Padre Nuestro una realidad, mi amado. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.